Hola chicos, continuando con nuestras clases del curso de Historia Universal, en esta ocasión vamos a desarrollar sobre lo que es la independencia de las 13 colonias. Entonces vamos a ver el proceso, cuáles fueron las causas, quiénes fueron los que han participado, qué importancia tuvo este proceso de independencia de las 13 colonias. Entonces, para lo cual hay que ver en qué consiste, ¿no? ¿Qué es? Eh, entonces, vamos a decir que es un movimiento de carácter separatista de los colonos burgueses, pero ojo, ingleses instalados en la costa atlántica de Norteamérica. Recuerda que las 13 colonias están ubicados pues en las costas de América del Norte, ¿no? Lo que es el actual Estados Unidos. En esta zona, pues, a partir del siglo XVII, los ingleses llegaron a fundar sus colonias. ¿Y cómo es que ellos llegaron a fundar? A partir de 1820 llegan pues un proceso de migración hacia Norteamérica. ¿Por qué motivos? Porque en Inglaterra se está desarrollándose pues las persecuciones religiosas de parte de María la Sanguinaria, ¿no? La reina de Inglaterra, que era pues católica radical, y esta no permite pues la presencia de los protestantes, en este caso de los anglicanos y los puritanos. Por esa razón esos anglicanos y los puritanos van a llegar pues a establecerse en las costas de Norteamérica, fundando sus colonias, ¿no? Entonces, dentro de las cuales la primera colonia que ha fundado pues los ingleses ha sido pues la colonia Virginia. Esta ha sido la primera en honor a la reina Isabel I, la reina virgen de Inglaterra, porque ella es la media hermana de María la Sanguinaria. ¿Y qué es lo que ha hecho ella? Ella le botó del cargo, y ella, cuando es la reina de Inglaterra, le regala tierras pues a esos perseguidos en esta parte. Por eso, en honor a ella, van a fundar lo que es la primera colonia. Ahora, entonces, estos colonos ingleses que llegan a esta parte del mundo se van a establecerse pues en esta zona de Massachusetts, de Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York, Pensilvania, hasta Georgia. Entonces, toda esta zona estaría poblado pues por los ingleses provenientes de Inglaterra por la persecución religiosas que había emprendido María la Sanguinaria. Ahora, el siguiente detalle va aquí. Estos señores que llegaron se dedicaron a diferentes actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, a lo que es la industria, el comercio, las imprentas, las manufacturas y la producción agrícola. Gracias a esa actividad económica que ellos desarrollaron, se han convertido en un grupo social muy importante, los burgueses. Y este movimiento de independencia se va a desarrollarse a raíz de que en Francia e Inglaterra, ya pues para el siglo XVIII se desarrolla pues el pensamiento ilustrado, ¿no? Con este pensamiento ilustrado se buscaba pues lo que es la igualdad, la libertad, la independencia. Entonces, con esos ideales se van a buscarse pues el proceso de la independencia. Ahora, estos colonos de Norteamérica quieren separarse de Inglaterra. ¿Por qué motivos? ¿Cuáles fueron las causas? Entonces, vamos, primero, se desarrolla el capitalismo en las 13 colonias, gracias a las actividades económicas que hemos mencionado. Entonces, como es burgués el colono ya no quiere pagar impuestos, no quiere depender de Inglaterra, quiere su independencia, ¿verdad? Y otra situación es la guerra de los 7 años que se va a desarrollarse. En esta guerra de los 7 años vamos a tener pues el enfrentamiento de dos bloques, ¿no? De Austria con Prusia. Pero Austria es apoyado por España y Rusia. A ese enfrentamiento se va a sumarse ¿quién? Mira, ¿quién se va a sumarse? Francia. Pero dime, ¿qué siglo es esto? El siglo XVIII. Ahora, esto era un enfrentamiento entre Austria y Prusia. A esa guerra se va a sumarse ¿quién? Inglaterra. Entonces, en la guerra de los 7 años vamos a tener el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. Esta guerra de los 7 años es en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII Francia ya está en decadencia, ya no tiene poder la que tenía en el siglo XVII. En el siglo XVIII la que tiene poder es Inglaterra. Por lo tanto, esta guerra pues lo va a ganar ¿quiénes? Los ingleses. Y esta guerra va a finalizar con un documento, el Tratado de Versalles de 1763. Entonces, con este tratado,
puso fin Inglaterra, le quitó colonias en América del Norte, a Francia, en Canadá, por ejemplo, y de España también pues le va a quitar de algunas zonas. Entonces, esta guerra de los 7 años ha sido favorable ¿para quién? Para Inglaterra, porque obtuvo colonias. Fracaso para Francia, perdido, España perdido también. Entonces, como toda guerra genera pues gastos económicos, entre otras más, lo que viene a consecuencia es pues crisis económica para Inglaterra. Como Inglaterra se encuentra en una crisis económica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar los impuestos a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el primer impuesto que se va a establecerse para las 13 colonias es el impuesto Stamp Act o el impuesto al timbre. Pero el impuesto al timbre se refiere al papel sellado, el papel que lleva pues el sello de la corona británica. Entonces, mediante el impuesto al Stamp Act, se va a realizarse pues el cobro al timbre. Y con este impuesto decía, ¿no? Cualquier documento de carácter oficial que sean contratos, compra y venta, periódicos, tienen que redactar en el papel sellado para que tenga validez. Entonces, eso es una causa. Posteriormente, se va a darse la ley de Townshend, que es un paquete tributario sobre muchos aspectos que se utilizaba: el papel, el carbón, tinta, vidrio, tabaco, azúcar, o sea, a toda una serie de impuestos, al té, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos impuestos generan pues que los colonos tienen que pagar una incomodidad de ellos, porque el Parlamento nunca les había consultado, ¿no? Entonces, por esa razón, la incomodidad nunca nos toma en cuenta nuestra actividad. Entonces, por eso, luego a ello se establece lo que es impuesto a la importación del té. Y es más, a lo que es la té se le va a darle en comercio monopólico a la Compañía de las Indias Orientales. Entonces, frente a estos impuestos, los colonos se organizan y envían a Benjamin Franklin, para que vaya a Inglaterra. Y en Inglaterra busque pues que se anule los impuestos. A Inglaterra llegó Franklin y contó con el apoyo de un parlamentario, William Pitt. Junto con él hicieron anular todos los impuestos, pero a excepción del té. El té no ha sido anulado. Entonces, como no ha sido anulado el té, ¿qué es lo que va a pasar? Prácticamente lo que se va a realizarse es que va a haber una serie de descontento por haberle dado en monopolio pues a esa compañía de las Indias Orientales, ¿no? Entonces, frente a esta situación, serían las causas que lo va a llevar pues al proceso de separarse de Inglaterra. Entonces, ahora vamos a ver las colonias se dividieron de la siguiente manera, ¿no? Las colonias del norte y las colonias del sur. Los del norte, la mayoría era puritana, su economía se basó en el comercio, la manufactura y la industria, ¿no? Por ejemplo, en el norte vamos a tener las imprentas, a zona granjera también, ¿no? Aparece, por ejemplo, las vacas lecheras, ¿no? Empresarios lecheros vamos a tener, grandes comerciantes industriales. Y en lo que es las colonias del sur, la mayoría es anglicana y se dedicaron principalmente a lo que es la agricultura de exportación. Allá sembraron arroz, algodón, tabaco, ¿no? De exportación. Entonces, todas estas actividades ha hecho pues que en las 13 colonias los colonos se conviertan pues en burgueses. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? El contexto. En Europa se está desarrollándose la Ilustración y el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, y a la vez en el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, vamos a tener pues el inicio de la primera revolución industrial en Inglaterra. Y en Inglaterra hay un rey, el rey Jorge III, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones que vamos a tener el contexto de la Ilustración, que buscaba pues la libertad, la igualdad, que no debe haber colonias, ya no debe haber dependencias, ¿no? La primera revolución industrial a los países que pasan por la primera revolución industrial, en este caso Inglaterra, debe tener colonias, ¿no? Para de dónde extraer materias primas, ¿no? Entonces, sería el contexto mundial, ¿no? Entonces, en América se está dando el proceso de la independencia, en Europa se está desarrollándose la Ilustración y lo que es la primera revolución industrial en Inglaterra. Frente a estas situaciones de lo que es los impuestos, se va a desarrollarse pues una serie de protestas, ¿no? Entonces ahí se va a darse el masacre de Boston,
En dicho masacre murieron 5 colonos. Un enfrentamiento entre quién, entre el ejército de Inglaterra, las casacas rojas, y los colonos pues que estaban descontentos. Pero aquí el masacre de Boston, ¿no? Masacre no significa pues matar 5 personas, sino el masacre es pues más cantidad, ¿no? Toda una población, la mitad de una población. Lo que pasa es que los periódicos al día siguiente de este hecho, ¿qué hicieron? Llamaron pues titulares, ¿no? Matanza en Boston. Y más abajo con letras pequeñas decía, ¿no? 5 colonos muertos. Oye, entonces el objetivo de los periódicos era llamar la atención, incitar a que los colonos busquen su independencia, ¿no? Luego, frente al monopolio comercial del té, se va a darse el motín de Boston en 1773, en la cual un promedio de 20 colonos que se van a disfrazarse de los naturales de Norteamérica de pieles rojos, los cheroques, van a capturar una embarcación. Dicha embarcación tenía pues cargamento de té y ese cargamento de té sería arrojado al mar. Entonces, frente a estas situaciones que hace Inglaterra, envía más ejércitos, envía más casacas rojas. Entonces, como hay presencia de mayor tropa inglesa, los colonos que están en búsqueda de la independencia convocan a lo que es el primer Congreso Continental, que este congreso se va a desarrollarse en Filadelfia en 1774. Y esta ha sido convocada por los hijos de la libertad. ¿Y quiénes fueron los hijos de la libertad? Aquellos líderes que buscaron la independencia de las 13 colonias, por ejemplo, Benjamin Franklin, George Washington, Henry Patrick, John Adams, Thomas Jefferson. Ellos estarían pues los convocados. Y en este primer Congreso Continental se redactó lo que es los derechos naturales. Y cuando se dice derechos naturales está relacionado con derecho a la vida, derecho a lo que es la libertad, derecho a la felicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de aquí toda persona tenemos derecho a la vida, a la libertad, la felicidad y también, por ende, ¿no? Por ejemplo, la propiedad. Entonces se redacta ello. Y los acuerdos que se han tomado en el primer Congreso Continental de Filadelfia entre los revolucionarios ha sido cerrar el comercio con Inglaterra, ya no mantener relaciones comerciales y no pagar nuestros impuestos. Económicamente querían separarse, pero políticamente aceptaron como a su rey de Inglaterra y de las 13 colonias a Jorge III. Entonces por ahí políticamente no quieren separarse, ¿no? Formación de las milicias. Las milicias es el ejército que va a luchar por la independencia. Entonces aquí las milicias ya organizados, sea campesinos o industriales o empresarios, que van a empezar a tomar las armas para enfrentarse a las casacas rojas. Entonces estas milicias se van a enfrentarse por primera vez en la batalla de Lexington, en donde los milicianos fueron derrotados. Y en la batalla de Concord tendrían su victoria contra las casacas rojas. Entonces, frente a estos hechos, se convocaría pues al segundo Congreso Continental. ¿En dónde se va a desarrollarse? También se va a desarrollarse en Filadelfia en 1775. En este Congreso se va a tomarse pues como objetivo obtener pues armas, dinero y transporte para luchar contra los ingleses, para nuestro proceso de independencia. Y en este Congreso se ha creado el Ejército Continental Americano, que va a luchar, es un ejército ya preparado, es un ejército profesional, que va a ser con el liderazgo de George Washington, y George Washington acepta pues liderar a las tropas para lo que es el proceso de la independencia. Luego vamos a tener pues aquí la imagen, por ejemplo, de George Washington, el que va a luchar al frente de lo que es el Ejército Continental. Ya con su lo que es ejército continental se enfrentaría en la batalla de Bunker Hill una victoria inglesa, pero la batalla de Boston sería pues victoria de los colonos, ¿no? Entonces aquí frente a estas situaciones también ya en este proceso aparece pues un ideólogo, un escritor importante que va a publicar un libro, El sentido común. Y con este libro incita pues a los colonos a tomar las armas para seguir luchando por el proceso de la independencia. Entonces Thomas Paine, con su obra El sentido de común, ha respaldado pues el proceso de la independencia. Y ha dicho, ¿no? Si no se puede con palabras, se tiene que ser con armas, ¿no? Entonces pues es el sustento para el proceso de lo que es la independencia. Entonces,
Ya tendríamos el segundo congreso establecido. Ahora se van a reunirse en el tercer congreso continental en Filadelfia en 1776. En dicho congreso se va a redactarse el Acta de Independencia y en su redacción participó, por ejemplo, Thomas Jefferson. Entonces, una vez que se haya redactado, aún no se ha declarado como independiente. La declaración se va a desarrollarse recién el 4 de julio de 1776. Eso sería el día reconocido para los norteamericanos como Día de Fiestas Patrias, donde se declara la independencia de las 13 colonias. Pero ojo una cuestión, no son libres, aún falta, para lo cual se tendría que enfrentarse en una serie de batallas a los ingleses. La batalla con la cual van a lograr su independencia es la batalla de Saratoga. En 1777 es la primera gran victoria de los colonos. Luego de esta batalla, Benjamin Franklin va a viajar a Europa, pero para buscar apoyo. Y hay algunos países europeos que incitan a que los colonos de Norteamérica se liberen del dominio inglés. Si es que las colonias logran su independencia, Inglaterra estaría perdiendo pues una colonia económicamente poderosa. Por ese motivo le van a apoyarle Francia. Francia va a enviar ejércitos, va a darle dinero. España también, con la finalidad de no perder pues, y mantener su hegemonía en América, ¿no? Y Holanda quiere también colonias, pero Holanda no va a participar con hombres y con dinero, sino Holanda lo que va a realizar es venderle armas a bajos costos. Entonces, ya una vez Franklin logró el apoyo de Francia, España y de los holandeses, regresarían para formar el ejército aliado. Este ejército aliado se va a enfrentarse al ejército de las casacas rojas en la batalla de Yorktown en 1781. En esta batalla se va a darse la derrota definitiva de los colonos a las tropas inglesas. Entonces, en 1781 derrotaron. ¿Ya son libres? Todavía. Entonces, para ser libres tendrían que esperar todavía el año de 1783, en donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias mediante un documento. Dicho documento se llama la Paz de París o Tratado de Versalles. Entonces, para el siglo XVIII, las 13 colonias ya son independientes del dominio inglés. Muy bien, entonces, una vez que hayan sido reconocidos su independencia, posteriores años, en 1787, se va a redactarse la primera constitución política de Estados Unidos y la primera constitución escrita del mundo. Y en su redacción vamos a tener, por ejemplo, a James Madison, que va a redactar pues acompañado de Thomas Jefferson, de los intelectuales de esa época. Pero esta constitución sería pues la constitución más antigua. Y a James Madison se le considera como padre de la constitución norteamericana. Y esta constitución establece pues la división de poderes del Estado. ¿En cuántas? En tres, lo que había planteado Montesquieu. Montesquieu había planteado pues poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces de esa manera se va a establecerse lo que es Estados Unidos. Posteriormente, ya en 1789, ya tendríamos a los presidentes, ¿no?, de Estados Unidos, y en este caso vamos a mencionar a los 5 primeros presidentes para acordarnos, ¿no? En este caso, el primer presidente pues ha sido George Washington, y este George Washington es el que va a gobernar pues a Estados Unidos ya como una nación, pero como una nación federal, que tiene como capital Nueva York. George Washington sería el primer presidente. Luego a ello le sigue pues el presidente John Adams. Posterior a John Adams vamos a tener la intervención de Thomas Jefferson. Por ejemplo, estos señores son aquellos que han firmado el Acta de la Independencia. Entonces son los que van a asumir el gobierno también. Luego de Thomas Jefferson vamos a tener pues el gobierno de James Madison, el padre de la Constitución norteamericana, ¿verdad? Y luego tendríamos
a James Monroe. Muy bien, de los cuales mencionar lo siguiente. Hay 3 presidentes, hay 2 en especial, 2 los que firmaron lo que es la Declaración de la Independencia, pero uno más, a James Monroe. Mira aquí, los asteriscos que están en los 3 presidentes representan, ¿por qué? Porque estos señores murieron el día 4 de julio. Y el 4 de julio para los norteamericanos es el día de las fiestas patrias, ¿verdad? Así como para nosotros el 28 de julio, para ellos es el 4 de julio. Coincidiendo con lo que es esta celebración de fiestas patrias, ese día, de diferentes años obviamente, muere el presidente John Adams, Thomas Jefferson y como también James Monroe. Por ese motivo, a esta fecha, los norteamericanos lo conocen también como la fecha maldita, porque murieron 3 de sus presidentes coincidiendo con esa fecha, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, con respecto a lo que es la independencia de las 13 colonias. En conclusión, las 13 colonias van a buscar su independencia a raíz de su desarrollo económico, pero también las colonias buscaron su independencia porque el Congreso inglés no los tomaba en cuenta. No, prácticamente no les ha consultado para cobrarles los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esos motivos, ellos van a empezar el proceso de la independencia, de la lucha, que lo lograrían pues mediante una serie de batallas, pero las batallas que marcaron su independencia ha sido la batalla de Saratoga y la última, la batalla de Yorktown, y luego se reconoce su independencia con el Tratado de Paz de París o Versalles. Luego, la pregunta es, ¿qué importancia tiene la independencia de las 13 colonias? Primero, es la primera gran revolución burguesa. Es donde se va a aplicarse los principios de la Ilustración y también sirve de modelo para los países de América del Sur. Entonces, sería con respecto a la independencia de las 13 colonias y en la siguiente clase nos estaremos viendo para continuar con el desarrollo de nuestro curso. Hasta la próxima, cuídense.